¿Sí me oyes bien? Porque aquí dudo. Sí, perfectamente. Ok, pues muy buenos días a todos. Tenemos el gusto de iniciar nuestro ciclo de conferencias del semestre académico 2025-1 y pues les damos la bienvenida. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y que sigan con el resto de las conferencias acompañándonos. Hoy empezamos el ciclo con la presentación del doctor Enrique Dussel, a quien bien conocen como coordinador del Centro China México y también como coordinador de la Red América Latina, Caribe y China. Y el tema que va a presentarnos hoy es sobre el monitor de la infraestructura, que es una publicación que rastrea estas inversiones chinas en infraestructura y que por supuesto pues es el corazón de la nueva ruta de la seda. Entonces, pues esto es del máximo interés temático. Enrique, buenos días. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Yolanda. Muy buenos días a todas. Yo les recuerdo bueno, al igual que todas las anteriores conferencias del Sechimex, las grabamos y tratamos de que estén disponibles en el portal del Sechimex hoy en la tarde, a más tardar mañana en la mañana. Hay algunos colegas que por horarios o por cuestiones técnicas no pueden verlo en vivo. De nuevo están disponibles esta y muchas otras conferencias, ¿no? Y me permito también destacar una actividad que venimos realizando por parte del Sechimex esta semana, es decir, en 2 días termina el registro para el curso Entendiendo a China 2024 que venimos impartiendo desde 2017 con el Colegio de México. Creo que es una interesante oportunidad para todas aquellas interesadas en conocer avances académicos, empresariales, políticos que se han hecho en América Latina con respecto a China. Es un curso de 10 sábados, empieza el 17 de agosto, 4 horas diarias vía Zoom, 10 horas, perdón, 10 sesiones, 4 horas por sábado, 40 horas en total. Está altamente concentrado en México, pero no solo en México, componentes de muy alto nivel. Revisen, por favor, ahí el portal del Sechimex y que yo creo que puede ser interesante también para colegas latinoamericanos, no para plantear quién es mejor, sino simplemente para tener claro avances que se han logrado en algunos países y de lo que pueden partir otros. ¿No? Entonces, me parece que contamos ahí componentes de altísimo nivel. En fin, no puedo más que invitarlos y apoyarnos en la difusión. El día de hoy, como indicaba Yolanda, y así lo hemos hecho preparando la presentación para el día de hoy, así lo hemos venido haciendo en los últimos años, por cuestiones de espacio, hemos comprimido la presentación de estos dos monitores, léase el monitor de la inversión china en América Latina y el monitor de la infraestructura china en América Latina en una presentación. Sería idóneo haberlo hecho en dos. Pero bueno, en el ciclo de conferencias, por suerte, tenemos ahí, en fin, toda una lista de espera y colegas candidatos de muy alto nivel, y entonces lo hacemos en una presentación. Voy a compartir la pantalla. Este, ¿se ve adecuadamente? Sí, bueno, la presentación va a estar disponible también en el portal del Sechimex, en fin, hoy en la tarde, mañana, en la mañana más tardar, ¿no? Al igual que el video. Brevemente, algunos temas, algunos antecedentes de la propia red,
algunos antecedentes sobre discusiones en los últimos años sobre inversiones, siempre con este anglicismo de la OFDI, que es el Outward o Outbound Foreign Direct Investment, es decir, la salida de inversión extranjera directa, que tratamos de distinguir con la IED, que es la recepción de. ¿No? Entonces, bueno, China, como muchos otros países, expulsa capital e ingresa inversión extranjera directa, y me concentraré, la mayor parte de la presentación va a ser sobre los principales resultados de estos dos monitores. Sobre la red, lo hago muy breve, pero yo les recuerdo, existe desde 2012, tiene dos fundamentos o sostenes. Uno es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL-C. El otro sostén es el CECHIMEX, Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy en día cuenta con casi 700 miembros, 35 miembros institucionales, y creo que es un creciente punto de referencia sobre diferentes debates en el sector académico, en el sector público, en el sector empresarial, ONGs, haciendo contribuciones, como veremos, en diferentes tópicos, incluyendo el tema de las inversiones y el tema de los proyectos de infraestructura. Prácticamente todo lo que venimos publicando se encuentra en el portal de la red. Revisen la red, no podemos más que invitarlos al respecto. En fin, se imaginarán con la heterogeneidad de los miembros y las instituciones participantes. Lo único que exigimos como institución es mejorar la calidad de la discusión, con resultados de nuevo muy diversos, ¿no? No puedo más que invitarlos, hemos estado empezando la difusión al respecto, no puedo más que invitarlos a revisar, participar en el séptimo Seminario Internacional de la Red, que se llevará a cabo el próximo año a finales de mayo de 2025. Tenemos ya la convocatoria en español, en inglés, y bueno, como lo hemos hecho en seminarios anteriores, buscamos hacer un proceso de selección, hacer indicaciones a los respectivos, a las propuestas, etcétera. Nos ayudaría muchísimo si nos apoyan en participar desde una vez, y si nos apoyan en la difusión. Sobre el tema, inversiones, proyectos de infraestructura, yo les recuerdo, venimos trabajando como red y como Sechimex también. Algunos de los que acá están presentes en la presentación han participado. Yo les recuerdo, iniciamos desde 2010, 2012, publicamos este libro de China en América Latina, 10 casos de estudio, que me parece que se ha convertido en un punto de referencia relevante, ya tiene 10 años, ¿no? Pero donde buscamos sistematizar algunas de las nuevas tendencias. De igual forma, ya desde 2016, 2017, hace ya 7, 8 años, venimos trabajando sobre el tema de proyectos de infraestructura, su relevancia en América Latina, etcétera. Les recuerdo, la red viene empujando, si ustedes quieren, invitando a colegas a participar en nuevos temas, ¿no? Un tema relevante es la generación de empleo por parte de China en América Latina. En los cuadernos de trabajo del Sechimex con la doctora Lesbia Pérez Santillán, tratamos de invitar a que otros colegas se sumen a sistematizar este tema tan relevante en América Latina, el tema de la relevancia, el impacto de China en la cotidianidad
humanidad en América Latina, me parece que es un tema con un enorme potencial y entre otros de los temas está la publicación de la red conjuntamente con el Sechimex a finales del año pasado, en donde invitamos a la reflexión en un documento de casi 300 páginas a considerar que no solo China invierte en América Latina, sino que también existen un grupo de países, empresas translatinas, multilatinas, que están haciendo esfuerzos desde hace varias décadas y que invierten con diferentes éxitos en diferentes cadenas globales de valor en China. Eso nos permite comprender la madurez y la complejidad creciente de la relación entre América Latina y China. El tema de hoy, bueno, pues resultados y pasando al siguiente apartado, yo les diría algunos principales resultados de estos dos monitores, ¿no? No puedo más que invitarlos. Publicamos hace un par de meses estos dos documentos, están en el portal de la red. Por un lado, el monitor de la infraestructura. Y por otro lado, el monitor de la OFDI, de la inversión, de la salida de inversión extranjera de China en América Latina. Yo les recuerdo, los dos documentos son un esfuerzo de hacer un breve recuento de 10 12 páginas sobre cada uno de los temas. Infraestructura china en América Latina, inversiones chinas en América Latina, cada uno con un enorme banco de datos que pueden bajar ustedes en lo que estamos hablando con un par de clics. Nos cuesta cientos, si no es que miles de horas de un grupo de colegas y colaboradores. El documento está en chino, está en español, está en inglés. Bájenlo. eh, Bajen el banco de datos, apóyennos a mejorar la calidad de la información y de las transacciones que incluimos, ¿no? A ver, eh, no puedo más que empezar con agradeciendo a todo un grupo de colegas de la red de las Malvinas a Tijuana que han estado participando, revisando las transacciones. Y sobre todo un grupo de estudiantes y asistentes desde que iniciamos con estos esfuerzos anuales. Recientemente, Alba Sevilla ha tenido un papel muy relevante en coordinar estos esfuerzos, ¿no? Yo les diría algunos temas generales de ambos monitores antes de entrar a aspectos específicos en cuanto a los resultados, ¿no? Creo que lentamente en los medios académicos, más allá de la moda sobre China, algunos se han percatado de la enorme importancia de las estadísticas en la relación de América Latina y el Caribe con China, lo veremos en un momento con detalle, es decir, la metodología de registro y su impacto en las estadísticas son de enorme relevancia. No todos los especialistas académicos, medios, embajadas, etcétera, han comprendido todavía a cabalidad su impacto y su relevancia. Creo que hay un lento reconocimiento también en el sector público, en el sector privado, en organismos empresariales, no solo en América Latina y en China, sino que también en Estados Unidos sobre su relevancia. Hemos publicado un grupo de artículos en el China Daily, en otros medios en América Latina, en donde, bueno, las diferencias estadísticas con las cifras oficiales versus lo que nosotros estamos publicando, donde las diferencias son enormes, ¿no? De nuevo, no puedo más que invitar a colegas que están participando en estos temas, que tienen estudiantes que están realizando trabajos empíricos, trabajos
métricos, no puedo más que invitarlos a hacer uso de esta información. Con un par de clics pueden bajar la información muy rica, ¿no? Como veremos en un momento, ¿no? Las implicaciones del uso de estadísticas públicas chinas, latinoamericanas, de terceros o lo que estamos proponiendo por parte de la red, las implicaciones son realmente significativas. Como veremos en un momento, yo les recuerdo, los dos monitores presentan, sustentan, yo les diría, los agregados presentados en los dos monitores con base en transacciones, una por una, como veremos en un momento, con más de 10, en algunos casos 15 variables que permiten una enorme riqueza de asociar, vincular econométricamente en algunos casos, por países, etcétera, la información. Es decir, cada una de las transacciones tiene información sobre la fecha de realización, el monto, el empleo generado, la empresa, la propiedad de la empresa china y algunas otras variables como veremos en un momento. Fundamental, yo les diría, para comprender los dos monitores es, por un lado, la creciente insistencia, yo les diría, desde hace prácticamente 10 años por parte de la red, la creciente insistencia en distinguir temas socioeconómicos en la relación de América Latina y el Caribe con China. Es decir, distinguir entre temas de comercio, con temas de financiamiento y con los temas de inversión y de proyectos de infraestructura. Esto, me temo y desgraciadamente, todavía genera problemas y todavía genera faltas de comprensiones. Leo algunos think tanks en Washington, el Intro-American Dialogue, a principios de este año con una publicación en donde desde el título confunde lo que son inversiones y proyectos de infraestructura. Si no distinguimos entre proyectos de infraestructura e inversiones, me temo que el análisis y las conclusiones tendrán enormes dificultades, el análisis y por supuesto que las conclusiones. Yo les recuerdo, desde las publicaciones del monitor de la OFDI en 2017 y la publicación anual desde 2020 del monitor de los proyectos de infraestructura de China en América Latina, tratamos de distinguir con detalle entre estos. Les recuerdo, proyectos de infraestructura de China o de Suiza o intra-latinoamericana, este, son un servicio entre dos partes, un cliente y un proveedor. Y usualmente existe un contrato, ¿no? A veces se tiene acceso, usualmente no, sobre el contrato específicamente, y existe un proceso de licitación, usualmente entre un gobierno latinoamericano, que puede ser el central, federal, pero puede ser a nivel local, regional, provincial o estatal, y en donde usualmente la propiedad es del cliente. Esto es una definición que nos permite distinguir entre una inversión, donde una empresa china invierte en Ecuador o lo hace en Guatemala, en donde no existe ni dos partes, porque la misma empresa invierte en los respectivos países, no existen dos partes. No existe un contrato porque es una relación intraempresa, usualmente de la empresa china. No existe una licitación y no existe una discusión sobre la propiedad de la inversión. Entonces, reitero la importancia de distinguir proyectos de inversión y proyectos de infraestructura, transacciones específicas. En muchas ocasiones, si revisan los dos bancos de datos, existen empresas que realizan las dos, inversiones y proyectos de infraestructura, ¿no? Si uno quisiera realizar
Eso lo permiten los dos bancos de datos. Si uno quisiera realizar un estudio de empresas específicas chinas y sus inversiones y proyectos de infraestructura en América Latina, me parece que sería muy viable con la información que les proveemos, y que al mismo tiempo podemos distinguir una empresa, realiza inversiones y proyectos de infraestructura. Ter- bueno, esto lo dejo. De nuevo, la discusión anterior sobre la definición de proyectos de infraestructura e inversiones tiene enormes implicaciones en las estadísticas. Uno de los pocos, de las pocas fuentes sobre inversiones y proyectos de infraestructura que no distingue entre no distingue con claridad entre proyectos de infraestructura e inversiones, el China Global Investment Tracker, ¿no? Entre otras. Y destaco en esta lámina, para el caso de la inversión, la enorme relevancia de entender lo que sucede en el registro y en las estadísticas. Es decir, en el periodo reciente, por ejemplo, y tomando muy en serio el esfuerzo que realiza el MOFCOM, el Ministerio de Comercio de China, bueno, pues nos encontramos que por un lado, por ejemplo, en 2021, la OFDI China en América Latina es cercana a los 27.000 millones de dólares. Ojo, si incluimos o si, según la misma fuente, si sacamos a las Islas Vírgenes y las Islas Caimán, la OFDI China cae de casi 27.000 millones de dólares a menos de 2.000 millones de dólares. No es lo mismo, ¿no? Eso exige, y así lo hemos hecho en las varias publicaciones anuales del monitor de la OFDI, exige comprender la metodología de registro de la OFDI de MOFCOM y saber si vamos a utilizar un valor de 27.000 millones de dólares anuales o de 1.500. No es lo mismo. Y en medio está de nuevo el China Global Investment Tracker, ¿no? Con montos cercanos a los 13.000 millones de dólares. Y por último, el monitor, ¿no? Entonces, las diferencias, como veremos en un momento, son de la máxima relevancia. En la discusión mexicana, invitaríamos de nuevo a que argentinos, brasileños, ecuatorianos, uruguayos y muchos otros hicieran lo mismo con las fuentes oficiales versus las fuentes del monitor. No estamos diciendo que nuestro esfuerzo esté exento de errores y ojalá no de horrores, pero en el caso mexicano, para tener una idea del impacto que tiene una metodología diferente del registro en las estadísticas. Según la Secretaría de Economía, que distingue en la inversión extranjera directa que recibe de China y Hong Kong, ¿no? La IED que México recibe desde China estrictamente son menos de 2.500 millones de dólares. En el monitor a nivel de transacciones, donde ustedes pueden hacer la suma de la que nosotros hacemos, eh, la OFF de China es de casi 22.500 millones de dólares. Es decir, lo que nosotros registramos en el monitor es 801% del monto de la Secretaría de Economía. Eso, en las discusiones, por ejemplo, actuales sobre el nearshoring
que hemos tratado de integrarnos a esta discusión con el concepto del security shoring, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Si tenemos una discusión en México sobre la creciente presencia de China en México, ojo, se puede hacer lo mismo en Argentina, Brasil, Uruguay o Chile con base en las transacciones del monitor de la OFDI, pues no es lo mismo discutir la presencia china en el ámbito de las inversiones por 2.500 millones de dólares o por 22.500 millones de dólares. Nuestra impresión o mi impresión personal es que crecientemente el sector público, el sector privado, cuando le conviene, utiliza en algunas ocasiones las cifras del monitor, si queremos quedar bien y queremos demostrar que las inversiones chinas son altas. Ojo, si lo queremos discutir con Washington, quien está preocupado sobre la presencia china, bueno, pues utilizamos de nuevo las cifras públicas oficiales de 2.500 millones de dólares. No es lo mismo, de nuevo, y llegamos a un análisis muy diferente al respecto, ¿no? En fin, les dejo la presentación, el PowerPoint, donde para el caso de nuevo de los proyectos de infraestructura, no existen cifras oficiales en América Latina, tampoco en China, sobre los proyectos de infraestructura. Noten a la hora de utilizar la información del China Global Investment Tracker y el monitor de la infraestructura, las enormes diferencias, ¿no? Es decir, el monitor en 2020 registra proyectos de infraestructura por casi 25.000 millones de dólares en 2020, según el CGIT, son menores a 3.000. Esto tiene que ver con la metodología de registro, también con la exigencia del monitor de que sean transacciones realizadas y con la capacidad del monitor de estar cada año revisando todas las transacciones. En algunos casos, en el China Global Investment Tracker, la calidad de la información es bastante reducida, limitada, y se incluyen una cantidad de proyectos de infraestructura que no se realizaron. Las estadísticas, la metodología es significativa. Y por último, yo les diría principales resultados de los monitores, en este caso, para empezar, sobre la OFDI China en América Latina, y destacaré un par de aspectos de los proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, para empezar, yo les diría, con base en la UNCTAD, pues China se ha convertido en un muy importante emisor de inversiones, u OFDI, el tercero en importancia para este periodo 2018-2022, es la última información con la que contamos por parte de la UNTAD, muy cercanos a Estados Unidos y a Japón. Si incluimos a Hong Kong, de nuevo, la UNTAD y otros países por ahí diferencian entre Hong Kong y China. Si incluimos a Hong Kong, China ya es en el último lustro la principal fuente emisora de OFDI a nivel global. Nos parece, con base en el análisis en el sector, que existe todavía un enorme potencial de salida de inversiones por parte de China, particularmente si lo comparamos con otras variables, es decir, Estados Unidos, pero por ejemplo Japón, en el último lustro, periodo 18-22, pues está exportando el 3,21% de su PIB, China apenas el 0,97%. Algo parecido sucede con respecto a la formación bruta de capital fijo. Es decir, si China se acercara a los niveles de otros países como Japón y Estados Unidos en cuanto a la salida de inversión, pudiéramos imaginarnos aumentos significativos de la OFDI a nivel global, no necesariamente solo a América Latina.
Para el caso de América Latina, pues estamos hablando de que China en los últimos años ha disminuido sus flujos absolutos de OFDI, es decir, de niveles superiores a los 19.000 millones de dólares en 2019, a menos de la mitad en 2023. Ojo, estos datos para el 23 son preliminares, como sucede con los flujos de inversión. Es muy probable que en el transcurso del 2024 aparezcan nuevas transacciones. No obstante, me parece relevante, en fin, para este periodo reciente, 2020-2023, los flujos de OFF China representaron el 10.6% de la IED latinoamericana. Esto es interesante, es importante en periodos primeros del siglo XXI. La OFDI china representó menos del 1% de la IED latinoamericana. Pero, por otro lado, es importante no sobredimensionar la OFDI china, es decir, casi el 90% de la IED que América Latina recibe, con base en la información de la UNCTAD y también de la CEPAL, casi el 90% proviene de otras fuentes: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, procesos intralatinoamericanos, etcétera. Se imaginarán, la información permite un análisis mucho más detallado, trato de reducirlo. Otro elemento relevante, yo les diría, y con base en los esfuerzos recientes para complejizar y profundizar la relación de América Latina con China, es la generación de empleo, ¿no? Es decir, con base en lo contabilizado, transacción por transacción, de 633 transacciones de OFDI realizadas hasta 2023, estas han generado, en fin, más de 660.000 empleos, que es una de las fuentes para contabilizar por país, por sector, el empleo generado por América Latina y el Caribe. No es irrelevante destacar que para este periodo reciente y en esta última columna, el empleo por transacción ha aumentado en forma muy dramática. Es decir, en general, lo que estamos viendo para el periodo más reciente en cuanto a la OFDI china en América Latina es que usualmente se trata de transacciones de menor monto y de mayor generación de empleo. De nuevo, más que duplica el periodo 2020-2023, con 1.900 empleos por transacción, el empleo para el periodo anterior, 2015-2019. Bienvenidos, yo les diría, a discusiones específicas sobre el tema de empleo, sobre el monto de la OFDI por país, por sector, etcétera, que nos permite la utilización de este banco de datos. Por países, en fin, el banco de datos permite una enorme riqueza. Mi conclusión, puede haber muchas otras, acá estamos utilizando sobre todo periodos específicos. Yo les recuerdo el último periodo 2020-2023, son 4 años, a diferencia de los quinquenios anteriores, pero en general yo les diría, destaca por un lado la importante diversificación de la OFDI por países, China en América Latina y el Caribe. Para el último periodo, 2023, países como Argentina, ¿no?, que representan el 23% de la OFDI china en América Latina, juegan un papel importante. Brasil sigue siendo el más importante receptor de la OFDI china, pero con una caída muy importante si lo comparamos, por ejemplo, con el primer periodo 2000-2004. Es decir, Brasil llegó a representar casi el 60% de la OFDI. En este primer periodo cayó a casi la mitad, y de pronto países como Argentina, países como México, países como Perú
juegan un papel de creciente relevancia. Podríamos hacer un análisis también con respecto al empleo generado, lo dejo de un lado de nuevo con la postdata y la invitación a profundizar, mejorar estos análisis, ¿no? Anualmente, ¿no? Los flujos para cada uno de estos periodos presentan diferencias realmente importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, para el periodo más reciente, Brasil recibe anualmente casi 4.000 millones de dólares y México se perfila, y esto es relevante en estas discusiones en torno al nearshoring, security shoring, etcétera. México se ha convertido en un receptor importante de la OFDI desde hace una década, ¿no? Es decir, en este periodo 2015-2019, México estuvo recibiendo 2.500 millones de dólares anuales desde China. En las discusiones actuales, me temo que en muchas ocasiones se nos olvida esto y pareciera que China está invirtiendo en México desde hace 1 o 2 años. Es más, si comparamos los flujos anuales en los últimos dos periodos, en el último periodo 2020-2023, los flujos de la OFDI realizada, en el caso de México, incluso han disminuido, contrario a lo esperado. Bienvenido de nuevo a utilizar el banco de datos que yo creo que enriquece y permite integrarse a discusiones específicas. Por sectores, bueno, pues en algún momento la OFDI China tuvo como destino más del 95% de la OFDI en materias primas, sectores como minerales, gas, petróleo, particularmente en este periodo 2005-2009, sigue siendo en la actualidad un sector importante en el último periodo 2020-2023, pero noten por favor, y yo les diría con esta definición de grandes sectores de Dunning, noten cómo la inversión hacia actividades vinculadas con el mercado doméstico en los últimos 10 años se ha diversificado en forma significativa y ha sustituido a el sector amplio de materias primas. Yo les recuerdo, el banco de datos permite también una integración, me parece que valiosa, interesante, sobre, en fin, cómo la OFDI China crecientemente aumenta y se anida en en actividades y en sectores de energía no fósil en América Latina. Esto podría, este estudio pudiera realizarse por países de Argentina, Chile, México y muchos otros, y que pudiera generar diferencias entre países en debates sobre el medio ambiente, entre otros, ¿no? En cuanto a este proceso de diversificación, último aspecto de las inversiones chinas, solo destacaría que hay una creciente participación de empresas chinas que invierten en América Latina, que son de propiedad privada. Es decir, en el último periodo, 39.30% de la OFDI es realizado por inversión por empresas privadas, pero de nuevo, como contraparte, la propiedad pública sigue siendo, de las empresas chinas, sigue siendo omnipresente. Es decir, para todo el periodo 2000-2023, más del 70% de la OFDI es propiedad pública y, en fin, pareciera estancarse en los últimos dos periodos la participación china de la propiedad privada. De nuevo, la postdata, la invitación a algunos que nos escuchan, colegas, estudiantes, a mejorar
profundizar el análisis por empresa, por país. Tenemos todo un módulo sobre dónde está el headquarters, la oficina principal de la empresa china. Eso permite también un análisis geográfico, yo les diría, desde China y su relación con América Latina. Estas empresas se encuentran en Pekín, se encuentran en Shanghai, en Hong Kong o en qué lugar fuera de China. Me parece que esto es relevante también desde una perspectiva de atracción de inversión extranjera directa, desde una perspectiva de agencias, gobiernos en América Latina en cuanto a concretar territorios en China. Pues no hay que viajar a China, al continente chino, sino no vaya a ser que dos, tres ciudades o provincias son el centro desde donde sale la inversión china hacia América Latina. Por último, yo les diría algunos aspectos relevantes en cuanto a resultados, lo haré más rápido, sobre resultados de este monitor de la infraestructura hasta 2024. De nuevo, la diferenciación con la inversión y OFDI es crucial, es decir, tratamos de no hacer un banco de datos, sino que no es coincidencia, tenemos dos bancos de datos con características completamente diferentes. Algunos resultados, bueno, pues estamos hablando que hasta 2023 América Latina acumula 268 proyectos de infraestructura. Podrán en el banco de datos con un par de clics acceder al archivo en Excel y confirmar la información para cada uno de los 268 proyectos de infraestructura, con un enorme, me parece que, impacto el análisis y en propuestas de política económica, proyectos de infraestructura realizados, no anunciados, al igual que el esfuerzo en la OFDI, ¿no? Estamos hablando de un monto de más de 110.000 millones de dólares, ¿no? Y en donde, de nuevo, en el caso de los proyectos de infraestructura, bueno, pues hay características específicas, están creciendo en forma importante en los últimos periodos. Noten la diferencia en los montos de los proyectos de infraestructura, ¿no? Noten la diferencia entre lo que registramos en el monitor de la infraestructura versus, de nuevo, el China Global Investment Tracker. Las diferencias son realmente sustantivas, ¿no? Para el periodo último 2023, el monitor registra montos de los proyectos de infraestructura por casi 46.000 millones de dólares, el China Global Investment Tracker por 17.000 millones de dólares. No es lo mismo, ¿no? No existen, de nuevo, cifras oficiales al respecto. Estos 268 proyectos de infraestructura han generado casi 800.000 empleos en la región, diferencias por países, periodos, etcétera, etcétera. Se ha reducido, en el caso de la infraestructura, proceso diferente a los proyectos de inversión y de OFDI, se han reducido en forma importante el empleo generado por proyecto de infraestructura, ¿no? Es decir, si para el periodo 15-19 cada proyecto de infraestructura generaba más de 4.000 empleos, en el reciente periodo, con más proyectos de infraestructura, generan menos de la mitad de empleos. Son proyectos más pequeños, ¿no? Y esto tiene que ver, como veremos enseguida, con los países y los sectores. Países, yo les diría de nuevo, diversificación, en donde en algún momento, en fin, pues Brasil llegó a concentrar, en fin, más del 50% de los proyectos de infraestructura. En el periodo más reciente, países como Argentina
y países como México juegan un papel de creciente relevancia. Yo destacaría, incluyo el caso de Venezuela, tenemos, pueden hacer el ejercicio para otros países, sorprendentemente y contrario a lo esperado. En fin, los proyectos de infraestructura de China, por ejemplo, en países como Venezuela, contrario a lo esperado, son en el periodo último nulos, ¿no? Es decir, no se registra proyecto de infraestructura alguno y de nuevo, si se compara el total y el acumulado de los proyectos de infraestructura, sorprendentemente se trata solo de 11 proyectos de infraestructura, a diferencia de otros países como los que están en la lámina. De nuevo, esta información me parece que permite desmistificar la relación entre América Latina y China y diferenciar en lo que sucede con respecto a financiamiento, con respecto a comercio e inversiones. Por sectores, me parece que es muy interesante, permite profundizar los temas en el monitor, lo hacemos en forma, yo les diría, escueta para que se trate de un documento de 10, 12 páginas y no hacer un tomo de 500 páginas, pero en el periodo reciente ha caído la participación de los proyectos de infraestructura de China en energía. Energía fue siempre por mucho el principal sector de los proyectos de infraestructura y noten cómo transporte, es decir, puertos, aeropuertos, carreteras, pero también otro tipo de proyectos de infraestructura vinculados al transporte, se convierten por mucho en el motor de los proyectos de infraestructura de China en América Latina. Es una diferencia en este periodo reciente, 2023, muy sustantiva con respecto a los periodos anteriores. Termino, o es penúltimo lámina, yo les diría el tema de la propiedad, como lo hicimos para las transacciones de OFDI. En este caso, la propiedad pública es todavía mucho más relevante que en la OFDI. Si en la OFDI 70% de los proyectos de infraestructura eran de propiedad pública, para el periodo total 2005-2023 es casi el 90%. Hay una ligera tendencia a la baja para 2015-2019, pero las empresas de propiedad pública vuelven a incrementar en forma importante su presencia en el periodo reciente 2020-2023. El tema de la propiedad en la relación de América Latina con China es de la mayor relevancia y yo les recuerdo el sector público, entendido como el gobierno central, provincias, ciudades y municipios, no solo el gobierno central. Termino simplemente destacando de nuevo e invitando sobre el enorme potencial que tiene el banco de datos sobre los proyectos de infraestructura, por ejemplo, para hacer un análisis con respecto a empresas. Las principales 5 empresas, por ejemplo, generadoras de empleo para este periodo más reciente, 2023, solo 5 empresas generaron casi el 83% del empleo en proyectos de infraestructura. Esto es de enorme relevancia para el análisis desde China, desde América Latina, para temas de política económica, de política laboral, yo les diría, de capacitación a las empresas chinas, etcétera, etcétera. Se puede hacer lo mismo para empresas que están situadas en Pekín, en Shanghái, en Hong Kong, etcétera, etcétera. Algunas conclusiones después de todo esto, yo les diría, me parece fundamental hoy en día en el 2024 y en el mediano plazo, en fin, haya yo les diría, una discusión mucho más abierta, explícita, entre aquellos investigadores,
think tanks en Washington, pero también sectores públicos, empresariales en América Latina, interesadas en estas discusiones. Ustedes van a encontrar en los dos monitores una explícita discusión metodológica de lo que está haciendo MOFCOM, de lo que hace el China Global Investment Tracker, de la propuesta que nosotros realizamos. No estamos diciendo que somos mejores o peores, pero sí estamos haciendo explícitas las diferencias para entender las diferencias estadísticas. ¿Por qué las diferencias en la inversión china en México son del 801%? No es de que alguien esté mintiendo, sino que de diferencias en el registro. Y no es lo mismo, de nuevo, hablar de 2.500 o de 22.500 millones de dólares en el caso de la inversión, ¿no? Es importante distinguir, diferenciar entre comercio, financiamiento, proyectos de infraestructura y de inversiones, ¿no? Creo que esto, sobre todo en el sector público, pero también en organismos empresariales, en foros como la CELAC China, esto no se ha distinguido suficientemente y entonces terminamos con grandes abstracciones al no diferenciar entre OFDI y proyectos de infraestructura. Las implicaciones son de enorme relevancia para el análisis y para la propuesta de política pública, como pudiera ser, he destacado el caso de México por obvias razones, pero exactamente lo mismo se pudiera hacer para Chile, para Brasil, para Centroamérica y otros países. El tema de la diversificación de la OFDI y de los proyectos de infraestructura por sectores y por países es un tema de enorme relevancia que todavía no se ha comprendido suficientemente, siquiera en China, sorprendentemente, tampoco en Estados Unidos y buena parte de América Latina, ¿no? Las implicaciones sobre las implicaciones en debates recientes sobre el Near y Security Shoring son de la mayor trascendencia. Las tendencias, los montos cambian en forma sustantiva y ojo, la presencia china no es solo en inversión, sino que en proyectos de infraestructura con una tendencia a la alza muy sustantiva y que pudiera tener implicaciones financieras, tecnológicas en el corto y mediano plazo muy superiores incluso a las inversiones, ¿no? Creo, y con eso termino, en fin, que el banco de datos de los dos monitores, pues permite una muy significativa profundización. Se está empezando a hacer uso bastante más generalizado de estos bancos de datos, pero de nuevo creo que se puede hacer esto en forma mucho más intensa, ¿no? Muchas gracias de nuevo por su interés, por su paciencia. Y bueno, pues los invito mucho a presentar preguntas vía el chat, críticas, sugerencias, propuestas. Muchas gracias. Creo que creo que Yolanda no está con nosotros. Entonces, a ver, reviso algunas de las preguntas. Eh, este, eh, tengo acá. Eh, sí, que Yolanda tuvo problemas para continuar. Eh, veo la primera pregunta de Paula González en cuanto a la literatura sobre la inversión en infraestructura. De nuevo, inversión en infraestructura, si bien lo comprendo, me parece que no distingue en forma clara entre inversión e infraestructura, como he venido destacando insistentemente desde hace años y en la presentación de hoy. Pero bueno, la pregunta se refiere seguramente a infraestructura y dos opiniones, cooperación sur-sur o expansión geopolítica.
Muchas veces se ignora la agencia de los países latinoamericanos. Eh, a ver, no tengo tiempo para desarrollarlo a detalle, pero yo destacaría en la última publicación de la red y del eje temático sobre el eje temático de economía, van a encontrar un capítulo sobre por qué son importantes los proyectos de infraestructura de China en América Latina y sobre todo desde una perspectiva, yo les diría, China. China con esta propuesta de globalización con características chinas, lo que ofrece sobre todo, y con base en su experiencia doméstica en los últimos 45, ya casi 50 años, son proyectos de infraestructura que benefician no al 1 o al 10% de la población global, sino que al 99 o 90% de la población, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, sea sur-sur o expansión política, etcétera, en América Latina existe una enorme demanda por proyectos de infraestructura, así lo atestiguan análisis de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, de la CEPAL, del BID, etcétera, y China, las empresas chinas públicas sobre todo, tienen la capacidad financiera, tecnológica de realizar proyectos de infraestructura. Esto no ha sido suficientemente comprendido por contrapartes occidentales, estadounidenses, japonesas, europeas, etcétera. Ojo, eso no significa que China sea el único en América Latina que esté realizando proyectos de infraestructura, pero existe una dinámica muy significativa y los datos, desgraciadamente, con los que contamos sobre proyectos de infraestructura de China en América Latina, no existen datos comparativos con la Unión Europea o con Estados Unidos. El esfuerzo nuestro de revisar proyecto de infraestructura por proyecto de infraestructura es enorme. Si tuviéramos en vez de 4 o 5 heroicos asistentes en el Sechimex, si tuviéramos en vez de 4, 40, bueno, pues tal vez pudiéramos hacer algo parecido sobre los proyectos de infraestructura. Pero la información del China Global Investment Tracker no nos permite confiar en lo que ellos están presentando, dado las enormes diferencias con las que nos encontramos en el caso de América Latina, ¿no? Alfonso Saucedo dice, aun cuando sea muy conveniente para México la presencia china, esto no se vería muy restringido por la presión estadounidense. Bueno, bienvenido a una discusión hoy, como decían por ahí, hoy, ¿no? Sí, hay una presión y he escrito ahí en medios más bien periodísticos al respecto. Lo que está sucediendo, desgraciadamente, en el caso muy concreto de México, es que nos enfrentamos a una enorme debilidad institucional en México, es decir, las instituciones académicas, empresariales y públicas y el legislativo, ni hablar, que tuvieran un mínimo conocimiento sobre la presencia china en América Latina y las presiones estadounidenses, véase el concepto de security shoring y no de nearshoring, este, esta poca y limitada institucionalidad en México permite una muy pobre discusión en México y en donde las presiones estadounidenses, concretamente de Janet Yellen, de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, pareciera ser que rápidamente están teniendo un impacto muy sustantivo, concretamente en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Economía, sin debate, discusión, siquiera conciencia nacional.
¿no? Entonces empezamos a cerrar comercios chinos, empezamos a cerrar, a querer, yo les diría, un monitoreo de empresas chinas en México, etcétera, lo cual no se hace con empresas suizas o empresas latinoamericanas o de cualquier otra nacionalidad. Eso es ilegal, ¿no? Según la constitucionalidad y la ley de inversión extranjera directa, pero ante la poca institucionalidad, pareciera que esto es lo que lentamente en México está transmitiéndose ante las presiones de Estados Unidos, ¿no? Raúl Benítez, en el caso de Venezuela, hay versiones de que China compra cada vez más petróleo de Venezuela. De nuevo, Raúl, tú vas a encontrar en la red, en el portal de la red y del Sechimex, esfuerzos en los cuadernos de trabajo del Sechimex, esfuerzos muy puntuales sobre el tema del comercio. El comercio, el análisis de la relación de América Latina y de Venezuela con China en el ámbito del comercio, que no he tocado el día de hoy, es completamente diferente al financiamiento, a las inversiones y a los proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, en fin, yo ahí te invitaría a revisar los trabajos, ameritaría un análisis detallado para otra conferencia. Por ahí varios de estos temas se van a abordar en este curso entendiendo a China, ¿no? Pero no he tocado en la presentación el tema del comercio de América Latina y de Venezuela con China. Pero en el tema de proyectos de infraestructura y de inversiones, la relación de Venezuela con China es muy reducida y como me permití demostrarlo para los dos temas, inversión e infraestructura, en varios de los casos, en el último periodo 2023 fue igual a cero. ¿No? Eso no significa que en el tema del comercio exterior, petróleo, no pueda seguir aumentando, ¿no? Ulises Noyola, sobre el tema de China, cuáles son las causas de la elevada tasa de desempleo, particularmente en el desempleo juvenil del 17%. Es un indicador del avance tecnológico, etcétera, etcétera. Mira, a ver, pero, vamos a tener, por cierto, en el ciclo de conferencias la participación de varias delegaciones chinas en el transcurso del semestre. Les informaremos en breve de todo el programa de este ciclo de conferencias. No te olvides, Ulises, de tu pregunta para estas delegaciones. Pero yo digo, mi respuesta muy general, no he trabajado con detalle al respecto, pero muy general es una efectiva, te diría, cambios estructurales muy profundos por los que está transcurriendo la estructura de empleo en China, del campo a centros urbanos, a ciudades, y un escalamiento tecnológico muy significativo en términos de robotización, mecanización de procesos, etcétera, y en donde, de nuevo, estos ajustes rápidos para un país de 1.400 millones de habitantes, una PEA superior a los 700, 800 millones de habitantes, en donde particularmente la población joven está sufriendo los resultados y en donde no siempre, en fin, currículas de universidades, institutos tecnológicos, etcétera, pues están vinculados con la demanda nueva del sector productivo chino, ¿no? Pero es un tema sin lugar a dudas de la mayor relevancia. Fernando Samperio, ¿qué hacer con las declaraciones del
gobierno mexicano por reducir el déficit comercial con China. Es un tema que creo que se ha venido discutiendo en México y en el Sechimex desde hace 20 años. La relación con nuestro segundo socio comercial en México fue de 11-1 en el 2023, ¿no? Pero hay que recordar que el 87% de las importaciones mexicanas se utilizan, o a ver, son bienes intermedios y bienes de capital. Entonces, estamos hablando de un largo proceso, varias décadas, donde China se ha consolidado como el segundo socio comercial y donde la mayoría de las importaciones chinas son transformadas en el sector manufacturero para el mercado doméstico o para sus exportaciones. Justo estamos trabajando con una colega al respecto para conocer en detalle cuánto de las importaciones chinas se utiliza para el mercado doméstico, cuánto para las exportaciones y es más, cuál es el valor agregado chino en las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Tenemos fantásticas debates y discusiones en Estados Unidos, en Washington, sin datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el valor agregado chino que exporta México? Pues muchito. Sorprende el bajo nivel de conocimiento y de esfuerzo, ¿no? Entonces, encontrarás, Fernando, análisis muy detallados sobre esta estructura comercial, cómo ha venido evolucionando. En algunos casos se cree que de viernes a lunes pudiéramos reducir y desaparecer las inversiones chinas, perdón, las importaciones chinas en México sin conocimiento de que son por mucho en ciertas cadenas de valor el principal importador mexicano, ¿no? Es decir, en electrónica, autopartes, telecomunicaciones, etcétera, las importaciones chinas ya han superado a las estadounidenses. Entonces, sin importaciones chinas, en fin, pues, el sector autopartes tendría grandes problemas, así como las exportaciones automotrices, ¿no? Dos o tres preguntas más. Daniel García, sobre expectativas del comportamiento de las inversiones chinas en México y en América Latina. Eh, Mi impresión es que, a ver, la OFDI china no se va a recuperar en el corto plazo a los niveles de 2019, como indiqué y como lo pueden como lo verán, bueno, como lo vieron en la presentación y en el monitor de la OFDI. En fin, 2019 fue casi 20.000 millones de dólares. En el 2023 estamos hablando de menos de la mitad. Eh, los temas de la confrontación entre Estados Unidos y China son de la mayor relevancia. Creo que en general muchas empresas chinas no están suficientemente informadas de cómo esta confrontación puede afectar las inversiones chinas en América Latina y en México, porque en muchos casos, en los últimos 20 años, estas inversiones ya han sido utilizadas como trampolín de exportaciones. Es decir, el sector automotriz está lleno de autopartes, de arneses a chasis, a llantas, etcétera, chinas, en un auto que dice Made in Mexico, ¿no? Esto ha pasado desde hace más de una década, ¿no? Es más, con un enorme conocimiento de las empresas automotrices estadounidenses establecidas en China, que en muchos casos incluso han incentivado a proveedores chinos a establecerse en México, pero ante este debate político, yo les diría, y de confrontación generalizada entre Estados Unidos y China, pareciera que de pronto México es el chivo expiatorio y México debe encontrar nuevos proveedores que no sean chinos para exportar a Estados Unidos.
Eso no va a ser fácil, no va a ser fácil para las empresas estadounidenses establecidas en México y para muchas otras, ¿no? Eh, ¿En qué eje temático debemos considerar, Óscar Martínez, los proyectos de infraestructura de China en México, ferrocarril, etcétera? No sé a qué te refieras ahí, Óscar, el eje temático de la red ALS China, me parece que es un tema tiene cabida en temas de relaciones internacionales, pero también de medio ambiente, y ni hablar de temas económicos. Revisa la última publicación, por ejemplo, de la red, publicado y que subimos al portal hace 10 días, y vas a encontrar varios capítulos sobre el tema de proyectos de infraestructura, además de libros recientes y el propio monitor, ¿no? Adolfo Zambrano, por ejemplo, sobre la discusión en temas de gobernanza del desarrollo, donde entran los temas de las Naciones Unidas sustentable, si se ha reconocido la importancia de China para superar el déficit de infraestructura en América Latina, como lo he venido destacando. eh, eh, y dice, ambos tienen relevancia para la emergencia de nuevos espacios desiguales, ¿no? Entonces, la OFDI, que incluye inversiones de tipo Greenfield, nuevas inversiones, también es relevante para la transformación del espacio y la emergencia de estos espacios. Eh, Sí, bienvenidos de nuevo, yo te diría ahí, Adolfo, bienvenidos a una discusión mucho más concreta, detallada, que permiten los dos bancos de datos, ojo, con tendencias regionales de América Latina y el Caribe con China, pero diferencias enormes entre Bolivia, Guatemala, Honduras y otros países en cuanto a inversiones, proyectos de infraestructura. Justamente la red está tratando de contribuir a temas generales, ¿no? Pero también distinguiendo entre por empresa, por sector, por país, en periodos, ¿no? Es decir, la OFDI China y los proyectos de infraestructura China en el primer lustro son muy diferentes a los del periodo 2020-2023. En muchos casos, la discusión pública de Sí. organismos empresariales, pero también de ciertos centros de investigación y de académicos, siguen con una discusión con base en lo que sucedió hace 20 años. Yo creo que es primordial, esa es la invitación diplomática, a actualizar la discusión sobre lo que está sucediendo, por lo menos en estos dos ámbitos. Y ojo, verán ámbitos también sobre el comercio, como la Boston University, acabamos de sacar, y con Rebecca Ray, un documento hace la semana pasada, con otros también comerciales, como indicaban algunas preguntas. Entonces, me parece, Adolfo, que es, en fin, primordial tejer más fino. Tenemos la información, tenemos los bancos de datos, tenemos análisis por países, sectores, temas generales, ambientales, por cadena global de valor, etcétera. Bienvenidos a una discusión mucho más compleja y mucho que requiere de mayor fineza y no temas holísticos con base en tendencias de hace 20 años. Yo creo que eso no tiene mucho sentido. Varios de los think tanks, de nuevo en Washington, entre otros, se encuentran muy lejos de esta discusión, no conocen, no leen, no reconocen lo que se está haciendo en el sector público, en el sector empresarial y en el sector académico de América Latina. Pero bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique. Fue, digamos, una sesión de metodología, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Claro, por supuesto, si las cosas se hacen de una manera, el resultado es uno, si se hacen de otra, y hay una crítica de las fuentes. Gracias, Enrique. Eh, pues si no hay otra cuestión,
Yo reiteraría la invitación a que revisen en nuestro portal los detalles del diplomado Entendiendo a China. Está por empezar y como Enrique señaló, la contribución de los participantes pues va a resultar muy interesante, muy importante para el trabajo que cada quien esté haciendo sobre China o simplemente por el interés que se tiene en la temática de este país. Por lo demás, los invitamos a que sigan asistiendo a nuestro ciclo de conferencias y a que sobre todo visiten nuestro portal con el rico aporte de información que se tiene. Por lo demás, Enrique, ¿quieres agregar algo? No, simplemente a tomar en serio esta distinción eh, temática, ¿no? De comercio, financiamiento, inversiones, proyectos de infraestructura. Si lo hacemos, tenemos pendiente, yo quisiera en breve, ahora sí que hacer prácticamente un cuadro, una matriz, Argentina, Bolivia, Brasil, hasta Venezuela, país por país, con una columna de comercio, otra de financiamiento, otra de proyectos de infraestructura, otra de inversión, y uno va a encontrar una intensidad de la relación de China con América Latina y cada uno de de sus países sorprendentemente muy diferente, ¿no? Es decir, por ahí Cuba y Venezuela pueden tener una relación muy intensa, alta en términos de comercio, tal vez de financiamiento, no de infraestructura y de inversión. Y puede ser que algunos países como Brasil lo tengan diferente. En el caso de México, el financiamiento chino es irrelevante, pero es muy importante en otros ámbitos. Entonces uno encuentra, yo les diría, una relación entre los países sorprendentemente muy diferente. Yo les diría, contraria a una visión en donde, por supuesto que China está muy interesada en una profunda relación con Venezuela y Cuba, porque aparentemente hay una afinidad ideológica. Pues como vimos en el tema de hoy de infraestructura e inversión, no es el caso, ¿no? Entonces, en fin, las relaciones más intensas con países y gobiernos de derecha, de centro derecha, izquierda, rositas, muy colorados, etcétera. Los invito de nuevo ahí a un análisis más fino y no caer en generalidades que muchas veces son irrelevantes. Lo que estamos haciendo en la red y en el Sechimex, yo creo que permite perfilar, perfilar análisis mucho más específicos, ¿no? Nada más. Pues muchas gracias nuevamente, que tengan Gracias. buen día y Buen día, hasta que no luego. les llueva tanto. Bye.